¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Semana y hoy estamos con el abogado Jaime Granados, quien defiende al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto después de varios hechos. Recordemos, uno de los más importantes, se negó una medida cautelar para que se suspendiera la audiencia programada para este mes, en la que se va a estudiar si se acepta o no la solicitud de preclusión del denominado caso Uribe. Doctor Granados, bienvenido a Semana y por supuesto la pregunta inicial. Son varios rounds que ha venido ganando el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muy buenas, Juan Esteban. Sí, afortunadamente la Administración de Justicia no ha caído en el juego de dilatar y de entrar en múltiples situaciones que hubieran generado un descrédito de la misma. Por el contrario, diferentes jueces, tanto la jueza de conocimiento como el Tribunal Superior de Bogotá, incluso la Corte Suprema de Justicia, de manera reiterada, han negado cualquier posibilidad de que se pretenda sabotear el adelantamiento de la audiencia que está ya prevista para el 22 de julio, en donde finalmente podrá la Fiscalía General de la Nación hacer su postulación de preclusión en el caso contra el expresidente y ex senador y ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Y habrá la oportunidad de hacer el debate donde corresponde, en el escenario natural que es en una audiencia pública, transparente, y en donde habrá sin duda la ocasión de que la opinión pueda conocer realmente cuáles son los argumentos en uno y otro sentido, y al final de todo ese debate se dé un pronunciamiento que aspiramos sea a favor de la preclusión. Doctor Granados, con las buenas tardes. Pues digamos, la situación resulta particular porque quien se ha opuesto de manera repetida, pues, si me permiten el término, oponerse a que la audiencia pues, fluya con normalidad en el marco de la efectividad que tendría que tener la justicia, es justamente el exfiscal Eduardo Montealegre, que sin ser parte o sin ser afectado pues, por las decisiones de la juez y del tribunal, pues está constantemente aquí radicando una serie de documentos, incluso recusaciones en contra de magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Cómo entender pues esto? Siendo él un experto, pues entendería uno del derecho. Sí, Flechas, lo dices muy bien, con un gran sentido común. Alguien que es una persona con una trayectoria indiscutida en los temas penales, profesor, tratadista, ex magistrado de la Corte Constitucional, ex viceprocurador, ex fiscal general, por Dios, pues tiene que conocer temas básicos. Y sin embargo, aquí lo que ha demostrado es o una supina ignorancia o un intento desesperado de saboteo, porque sin tener legitimidad ha pretendido abogar por otros que tienen sus propios abogados, pero más aún de manera fallida, porque sus pretensiones han sido totalmente erróneas y erráticas. Pero además no es el único, el señor Montealegre, en utilizar esos procedimientos dilatorios. Hay que decirlo que no ha aceptado los fallos judiciales el abogado del Río, y por eso ha insistido, y está en su derecho si lo quiere hacer en vía de tutela, pero pretendía que se suspendiera con una medida cautelar la audiencia, y en buena hora la Sala de Casación Penal, en su trámite de tutela que le corresponde, pues ha decidido no acceder a dicha petición de suspensión. Pero no solamente ha ocurrido eso. Hoy nos informan de la realización de una decisión tomada por la señora jueza negando la presentación como víctima de alguien que ni siquiera ha acreditado ninguna relación con este caso. Así que se pueden estar presentando quién sabe cuántas personas pretendiendo, al parecer, sabotear la realización de las audiencias, y es algo que no podemos permitirlo. Me parece que la Administración de Justicia ha actuado con absoluta rectitud y contundencia para evitar esta operación sabotaje. ¿Quién ahora es la nueva víctima, otra víctima dentro del proceso? X, Y o Z, no quiero entrar a darle publicidad a un nombre que no tiene nada que ver con este proceso, pero lo que quiero decir es alguien que nunca, jamás se ha escuchado su nombre en este proceso y pretendía presentarse como víctima. Eso pues no impresionante, doctor Granados. Impresionante el tema. Y también, doctor Granados, a propósito de esa petición o esa insistencia del abogado Miguel del Río para que se reconozca a Deyanira Gómez como víctima, revelamos aquí en Semana el documento en el que ustedes le dicen a la Corte Suprema, puntualmente al magistrado Francisco Acuña, que el doctor Miguel del Río, y lo leo textual,
doctor Granados, pretende continuar como si la tutela fuera una tercera instancia. ¿A qué se refieren ustedes y por qué tanta insistencia? Incluso se las habían negado, les tocó volverla a presentar. Sí, yo quiero decir que obviamente yo respeto el que otras personas ejerzan los derechos que tienen, y mal podría como abogado estar en contra que alguien pretenda acceder a la misión de justicia en la búsqueda y en tutela de sus derechos. Pero lo que no se puede es abusar de ello. Y claramente aquí lo que se ha presentado a nuestro juicio, y así lo contestamos en el trámite de tutela, no es realmente una actuación en donde exista una violación de un derecho fundamental, sino es un litigio como si existiera una tercera instancia en Colombia. Aquí ya hubo una decisión de primera instancia que dijo algo, una segunda instancia que dijo otra cosa, y ante eso pues hay que a hacer caso y acatar el fallo judicial. Como no fue lo que quería el abogado del Río, es cierto que en primera instancia la señora jueza accedió a su pretensión de víctima, pero el tribunal, en la apelación que presentamos oportunamente, dijo en compañía de la Fiscalía y del Ministerio Público que no era víctima, y por tanto hay que acatar ese fallo. Entonces, no contento con esa decisión del tribunal, es que va a la Corte en tutela, pero no porque se haya violado la Constitución, no porque se hayan desconocido las garantías básicas, sino simplemente repitiendo los argumentos de instancia. Y es eso lo que nosotros señalamos. Hay que esperar que la Corte Suprema se pronuncie. Nosotros respetaremos las decisiones, como hasta ahora lo hemos hecho, judiciales, pero sí esperamos que no se siga abusando de la utilización de estos mecanismos de acceso a la justicia, porque lo que en el fondo ha ocurrido es que una audiencia que iba a haberse celebrado hace meses no ha podido adelantarse con esta forma que hemos mostrado de manera reiterada de pretender a toda costa que no se lleve a cabo. Eso no está bien, eso lo hemos denunciado y aspiramos que finalmente el 22 de julio pueda adelantarse, y no solo ese día, de hecho están separadas 3 fechas, 22, 23 y 26 de julio, para lograr concluir este trámite. Por supuesto, doctor Granados, pero bueno, uno entendería que ellos tienen ese derecho pues a acceder a la tutela, pero bien lo ha manifestado usted en relación a que pareciera, da la impresión de que cuando no me gusta la decisión, simplemente entonces interpongo cuando recurso pueda obtener. Justamente cuando ellos mismos o algunos sectores han pedido acatar las decisiones de la justicia, aquí nos vamos encontrando con una cantidad de recursos que a veces parecen como innecesarios. Lo ha dicho incluso el mismo tribunal cuando le respondió la recusación al exfiscal Eduardo Montealegre. ¿Qué esperarían ustedes realmente de esta audiencia que viene ya el 22? Cuando es justamente lo que se espera o lo que han estado esperando las mismas partes dentro del proceso para que la juez tome finalmente una decisión. En este caso que mencionas fechas de lo que decidió el tribunal frente al doctor Montealegre, es patético, porque estamos hablando de una recusación absolutamente tardía y temeraria, y de una nulidad también tardía sobre una oportunidad que ya precluyó, que no cabe revivirla. Y es eso lo que con toda razón el tribunal censura. Y bueno, pues ya de cara a la audiencia del 22, 23 y 26 de julio, lo que esperamos ante todo es que se lleve a cabo, que la Fiscalía finalmente pueda hacer su postulación, que se escuche a todos los demás, que se escuche a el Ministerio Público, que se escuche a las alegadas víctimas, que se escuche a la defensa, por Dios, y frente a los argumentos que se debatan, como debe hacerse en una audiencia, todos los argumentos, la señora jueza, en su criterio jurídico, con total imparcialidad y objetividad, tome la determinación que el derecho corresponda y a la cual pues cabrán los recursos si alguien los quiera interponer finalmente, para que sea el tribunal quien tome la última decisión si a ello hubiera lugar. Lo que no está bien es que no tengamos la oportunidad, como cualquier ciudadano, de acceder a un pronunciamiento judicial, y por eso estamos esperanzados que finalmente ese día se pueda llevar a cabo esta anhelada audiencia. Pues muy importante, doctor Granados, ese día seguramente no va a haber decisión, la juez lo que va a hacer es estudiar, se fijará una fecha para ya tomar una decisión, que es lo que usted también nos ha explicado aquí en Semana. Pero, doctor Granados, ya para ir cerrando, le quiero preguntar por otro caso del expresidente, el de las supuestas chuzadas al proceso de paz,
contábamos este fin de semana cómo Andrés Sepúlveda fue a la fiscalía, insistió en que no había garantías, que había presiones de la fiscalía de su momento, es decir, sin nombrarlo, la de Eduardo Montealegre, y una vez más insistió en que no le llevó información al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Granados, sobre este tema, su opinión. Es muy importante esto que me pregunta Juan Esteban, porque el país tiene que conocer, la opinión pública debe saber, que Álvaro Uribe Vélez, que es totalmente ajeno a estos hechos, como yo ya lo he dicho el señor Sepúlveda, lleva 7 años vinculado a una indagación sin ningún fundamento. 7 años esperando justicia. 7 años esperando que se le desligue de algo en donde no tuvo ni tiene nada que ver. Esperamos que ahora finalmente, con todo esto que ha ocurrido, lo que la Corte Suprema en su momento no hizo, pero ya dejó de estar allá el caso, ahora lo haga la Fiscalía, no por favorecer a nadie en particular, sino por un acto de elemental justicia. Si Álvaro Uribe Vélez no conocía al tal hacker Sepúlveda, si no tiene nada que ver con los hechos de la época, ¿por qué tiene que estar investigado durante 7 años? Eso es todo. Yo creo que debe poco a poco decantarse que lo que ocurrió hace 7 años fue un acto de persecución política orquestada por la Fiscalía Montealegre, según lo que las evidencias han mostrado. Y no mostrado solamente por las decisiones recientes tomadas por la Fiscalía o las anteriores tomadas también por la Fiscalía, sino porque ya un juez de la República, avalado por un tribunal, dijo que no había ocurrido esta operación de búsqueda de una información ilegal desde la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Hay una decisión en el caso de Luis Alfonso Hoyos, hizo tránsito a cosa juzgada, de carácter judicial, después de un juicio oral con todas las garantías. Así que aquí no estamos hablando solamente de decisiones de la Fiscalía, por muy importantes que sean, sino también avaladas por jueces de la República y por un tribunal superior. En consecuencia, no es de modo alguno explicable que hoy, 7 años después de unos hechos y de investigaciones, no se haya concluido como debe concluirse con una decisión que diga Álvaro Uribe Vélez nada tiene que ver con esto. Lo esperamos que ocurra, lo hemos pedido así a la Fiscalía y queremos llegar hasta el fondo, porque no basta con que nos digan, como ya le dijeron al doctor Oscar Iván Zuluaga, como le dijeron a su hijo, como le dijeron al doctor Luis Alfonso Hoyos, de que son inocentes, sino que además de la indiscutida inocencia de Álvaro Uribe Vélez sobre estos hechos, hay que averiguar quién estuvo detrás de este complot orquestado utilizando al llamado hacker Sepúlveda. Justamente, doctor Granados, me llamó la atención la decisión en la que se archiva la investigación contra David Zuluaga, el hijo del candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, y allí una parte, en una parte, la Fiscalía dice que no se logró, digamos, comprobar esa responsabilidad justamente porque el hacker Sepúlveda cerró ese proceso de colaboración con la Fiscalía. Es decir, como no ayudó al hacker, entonces tocó archivar esa investigación. ¿Qué opinión le genera a usted eso? Realmente es algo que no tiene justificación. Con toda sinceridad los quiero decir a ustedes que hace 7 años surgió un proceso sin ninguna justificación para sabotear una campaña presidencial que había ganado una primera vuelta y que se apostaba a ser la victoriosa en el año 2014. Luego, rápidamente, porque no había otra manera que hacer, se exonera a Oscar Iván Zuluaga. Se lleva a un juicio al doctor Luis Alfonso Hoyos, juicio en donde de manera contundente fue absuelto. La defensa la tuvo el doctor Pedro Aguilar y su equipo. Fue objeto de un pronunciamiento del Tribunal Superior que ratificó la inocencia y sobre el cual no hubo una demanda de casación porque no había mérito para ello. Es decir, hizo tránsito a cosa juzgada esa inocencia. Entonces no puede venir ahora el doctor Daniel Hernández, ni nadie, de decir que el fundamento de la inocencia y del archivo es simplemente porque el hacker no quiso declarar. No, es que ya hay procedimientos judiciales en firme que muestran que no existió ninguna conducta indebida. Por eso era necesario archivarlo. Y era realmente increíble que se hubiera demorado tanto ese archivo.
Afortunadamente se dio. Yo creo que ante esa decisión, pues tampoco podemos nosotros entrar en polémicas. Hay que aceptar, no nos hace felices que se haya demorado 7 años, pero ya ocurrió. Lo único que falta, después de todo esto que le he relatado, es el caso de Álvaro Uribe Vélez. Con la autoridad que me da ese abogado, Iván Zuluaga, con la autoridad que me da ese abogado Uribe Vélez, reclamo que se haga justicia con Álvaro Uribe Vélez y se produzca ese archivo después de 7 años y que además se vaya al fondo y se averigüe, se investigue y se dé un pronunciamiento que determine qué hubo detrás, quién estuvo detrás, por qué se produjo ese complot para descarrilar la candidatura presidencial de Iván Zuluaga y además para involucrar al expresidente, ex senador y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Pues doctor Granados, por supuesto estaremos muy atentos a lo que ocurra en esta audiencia 22, 23 y, de ser necesario, 26 de julio. Por supuesto, a usted, doctor Granados, muchas gracias. Juan Esteban, flechas a ustedes muy amables por hacer este seguimiento de este caso y esperemos que la próxima vez que hablemos, Dios mediante, sea para comentar las decisiones finales sobre este caso. Pues doctor Granados, muchas gracias. Estaremos muy atentos. El abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre en qué va el caso Uribe, varios rounds que ha ganado el expresidente, también la tutela que insiste en el reconocimiento de Yanira Gómez como víctima. La ampliación de esta conversación y los detalles del caso en www.semana.com. Recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales como @revistasemana. A ustedes, muchas gracias.